¿Qué secreto tan terrible puede esconder una madre que su propio hijo prefiere proteger a su abuela antes que a ella? Me llamo doña Rosario Méndez, tengo 73 años y vivo en el barrio de Coyoacán, en la Ciudad de México. Durante 5 décadas trabajé como maestra de primaria y siempre creí que había visto de todo. Niños abandonados, familias rotas, mentiras que destrozan vidas enteras. Pero nunca imaginé que lo peor me esperaba dentro de mi propia casa, en el segundo piso de la casa que construimos con tanto sacrificio mi difunto esposo y yo. Era un martes de octubre, uno de esos días donde el otoño capitalino pinta el cielo de naranja y hace que las jacarandas suelten sus últimas flores. Yo estaba en la cocina preparando mole poblano, la receta que me enseñó mi madre allá en Puebla cuando cumplí 15 años. El aroma del chocolate, el chile y las especias llenaba toda la casa. Tenía las manos manchadas de pasta roja cuando escuché la puerta principal abrirse con más fuerza de lo normal. ¿Abuela? La voz de mi nieto Santiago sonaba extraña, como si estuviera conteniendo el llanto. «Aquí estoy, mijo, en la cocina», respondí, limpiándome las manos en el delantal bordado que me regaló mi hija el año pasado, cuando todavía las cosas parecían estar bien. Santiago entró corriendo. Tenía 14 años y ese mes había pegado el estirón que lo dejó casi de mi altura. Su uniforme de la escuela secundaria estaba arrugado, la corbata floja y sus ojos, Dios mío, sus ojos estaban rojos e hinchados. «¿Qué pasó? ¿Te peleaste en la escuela?», pregunté alarmada, dejando la cuchara de madera sobre el comal. Él negó con la cabeza, tragando saliva con dificultad. «Abuela, necesito que me prometas algo». «Lo que sea, mi vida», dije, acariciando su cabello oscuro, que siempre andaba despeinado. «Prométeme que no vas a subir al cuarto de mamá hoy. Por favor». Me quedé paralizada. En todos estos años viviendo juntos, desde que mi hija Patricia se divorció hace 3 años y volvió a casa con Santiago, nunca había escuchado a mi nieto decirme algo así. «Santiago, ¿qué está pasando?». Mi voz se quebró sin querer. «Abuela, por favor no subas al cuarto», me suplicó, y esta vez las lágrimas rodaron por sus mejillas. «Por favor». Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Patricia, mi única hija, la niña que crié con tanto amor y dedicación, había llegado a casa hace 2 horas. La escuché entrar mientras yo pelaba tomates en el patio trasero. No bajó a saludarme, lo cual no era extraño últimamente. Desde hace 6 meses, Patricia había cambiado. Se encerraba en su cuarto, llegaba tarde, evitaba las comidas familiares con excusas de trabajo en el despacho de abogados donde laboraba desde hace 12 años. Y yo, si algo está mal, necesito saberlo, dije, sosteniendo sus hombros temblorosos. «Es que…». Su voz se rompió. «No quiero que sufras, abuela. Tú no mereces ver eso. Ver eso». Esas 2 palabras me atravesaron como cuchillos. «Santiago Méndez Ríos, mírame a los ojos». Usé mi tono de maestra, ese que ningún niño podía ignorar. «¿Tu mamá está bien? ¿Está herida?». «No está herida», respondió bajando la mirada. «Pero está haciendo algo que está muy mal». El reloj de pared, ese viejo reloj que perteneció a mi abuela, marcaba las 4:30 de la tarde. El mole seguía hirviendo a fuego lento. Por la ventana se veía a don Julián, el vecino de toda la vida, regando sus geranios como cada tarde. Todo parecía normal, pero mi mundo se estaba desmoronando. «Quédate aquí», le dije a Santiago besando su frente. «Voy a subir». «Abuela, no». Intentó detenerme del brazo, pero yo ya había tomado la decisión. «Hijo, si hay algo malo en esta casa, es mi deber como madre y como abuela enfrentarlo. Tu abuelo Héctor me enseñó a nunca huir de la verdad, por más dolorosa que sea». Caminé hacia las escaleras de madera que crujen con cada paso. Las había subido miles de veces. Cuando Patricia era bebé y lloraba en las noches, cuando estaba enferma de sarampión a los 7 años, cuando se rompió el corazón por su primer amor a los 16, cuando me necesitaba después de su divorcio hace 3 años. Siempre había subido esas escaleras para consolarla, para protegerla, para amarla. Nunca imaginé que un día subiría para descubrir que la había perdido. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra. La puerta del cuarto de Patricia estaba entreabierta. Podía escuchar voces. Una era la de mi hija, la otra era masculina.
pero no la reconocí. Patricia, esto no puede seguir así, decía el hombre con voz grave. Tu hijo ya sospecha. Mi hijo no entiende nada, respondió Patricia, y su voz sonaba diferente, más áspera, casi cruel. Y mi madre está demasiado vieja para darse cuenta de nada. Me detuve en seco. ¿Demasiado vieja? Las palabras de mi hija me golpearon más fuerte que cualquier insulto de un extraño. Pero vives en su casa, Patricia. ¿No te parece una falta de respeto? Es mi casa también, lo interrumpió ella. Yo crecí aquí. Tengo tanto derecho como ella. Empujé la puerta suavemente. Lo que vi me hizo llevarme la mano al pecho. Patricia estaba recostada en su cama, la misma cama donde la arrullé cuando era niña, la misma cama donde se recuperó cuando tuvo varicela, la misma cama donde lloró su divorcio. Pero ahora estaba ahí con un hombre que no era su exesposo, un hombre joven, quizás de 30 años, con barba cuidada y traje caro. Y no estaban simplemente platicando. La ropa de ambos estaba desordenada, las sábanas revueltas, una botella de vino vacía en la mesa de noche. El ambiente olía a perfume caro y a traición. Mamá. Patricia palideció al verme en la puerta. El hombre se incorporó rápidamente, acomodándose la camisa con torpeza. Señora, esto no es... Silencio. Mi voz salió más fría de lo que esperaba. Usted va a vestirse y va a salir de mi casa ahora mismo. Mamá, ¿no tienes derecho a... ¿Que no tengo derecho? Las palabras brotaron de mi boca como lava. ¿En mi propia casa? ¿Bajo el mismo techo donde duerme tu hijo? Patricia se levantó, cubriéndose con una bata. Soy adulta, mamá. Puedo hacer lo que quiera con mi vida. ¿Y ese hombre? Señalé al desconocido que ya se ponía los zapatos apresuradamente. ¿Quién es? ¿Otro de tus amigos del trabajo? El silencio que siguió fue aún peor que cualquier respuesta. No es el primero, ¿verdad? Mi voz tembló. Por eso Santiago te pidió que no suba, porque ya lo sabía, porque ha estado viviendo con esta mentira. Señora, con permiso. El hombre pasó junto a mí prácticamente corriendo, bajando las escaleras de 2 en 2. Patricia y yo nos quedamos frente a frente. Busqué en sus ojos a la niña que crié, a la mujer que admiraba, a la madre que pensé que era, pero solo encontré a una extraña. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. ¿Qué importa?, dijo ella con un tono desafiante que nunca le había escuchado. Me divorcié hace 3 años, mamá. Soy libre. Libre. Repetí la palabra como si fuera veneno. ¿Y tu hijo? ¿Él también es libre de ver cómo su madre trae hombres diferentes a casa? ¿De escuchar sus conversaciones? ¿De sentirse avergonzado en su propia casa? Patricia apartó la mirada. Santiago exagera. Es un adolescente dramático. Tu hijo está abajo, llorando, porque acaba de perder el respeto por su madre. Cada palabra me dolía al decirla. ¿Eso te parece una exageración? No me vas a juzgar, mamá, dijo Patricia cruzándose de brazos. Tú no sabes lo que es vivir mi vida. Trabajar 12 horas al día, lidiar con un exesposo que no paga la pensión, volver a vivir con tu madre a los 40 años. ¿Y esta es tu solución? ¿Revolcarte con hombres casados en el cuarto donde te crié? Patricia levantó la vista bruscamente. ¿Cómo sabes que está casado? Porque reconozco a Roberto Salinas, dije con amargura. El socio del despacho donde trabajas. El mismo hombre del que tu colega Marta me contó en misa hace 2 meses. El hombre que tiene esposa y 2 hijos. El rostro de Patricia se descompuso. Marta es una chismosa. Marta es una buena mujer que estaba preocupada por ti. Y yo, como tonta, la defendí. Le dije que seguramente eran rumores, que mi hija jamás sería capaz de destruir un matrimonio. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. ¿Qué te pasó, Patricia? ¿Dónde quedó la mujer que crié? La que iba a misa los domingos, la que me ayudaba a repartir comida en el asilo, la que le enseñaba a Santiago sobre el respeto y la honestidad. Esa mujer era una idiota, escupió Patricia con veneno en las palabras. Esa mujer se casó joven, dejó sus sueños, aguantó las infidelidades de su esposo y al final terminó divorciada y viviendo con su mamá. Perdóname si decidí dejar de ser esa mujer. Sus palabras me golpearon como puñetazos. Me apoyé en el marco de la puerta porque sentí que las piernas no me sostenían. Tu exesposo te fue infiel, es cierto, y cuando lo descubriste, yo estuve a tu lado.
Te abrí las puertas de esta casa. Cuide de Santiago mientras tú te recuperabas. Te apoyé en el divorcio. ¿Y así me pagas? ¿Convirtiéndote en lo que más odiabas? Patricia rió con amargura. No eres mejor que yo, mamá. ¿O ya olvidaste que papá también te engañó? El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Lo supe hace años, continuó ella sin piedad. Encontré las cartas, las fotos. Vi cómo fingías que todo estaba bien, cómo sonreías en público mientras él te humillaba. ¿Crees que no me di cuenta de por qué dejó de dormir en su cuarto los últimos años de su vida? Las lágrimas ahora caían sin control por mi rostro. Ese era un dolor que había guardado en lo más profundo de mi corazón. Un secreto que protegí incluso después de la muerte de Héctor hace 10 años. Tu padre cometió errores. Mi voz salió rota, pero se arrepintió. Pasó sus últimos años tratando de compensarme, de ser mejor hombre. Y yo lo perdoné porque eso es lo que hace el amor verdadero. Pero nunca, nunca permití que eso afectara a mi hija o que lo viera como un ejemplo a seguir. Pues qué mal ejemplo me diste entonces, dijo Patricia con frialdad. Me enseñaste a ser una mártir, a aguantar, a perdonar lo imperdonable. Y mira dónde me llevó eso, a un matrimonio fallido y a la soledad. La soledad es tu elección, Patricia. Elegiste llenar tu vacío con hombres casados en lugar de trabajar en ti misma. Elegiste la mentira en lugar de la dignidad. La dignidad no me calienta en las noches, gritó ella. La dignidad no me hace sentir deseada, no me hace sentir viva. Durante 20 años fui la esposa perfecta, la madre perfecta. ¿Y para qué? Mi esposo me cambió por una secretaria de 25 años. Los socios del despacho me pasaban por encima para ascender. Y tú, con tu cara de santa, juzgándome por querer un poco de felicidad. Eso no es felicidad, hija, dije con voz suave, aunque sentía que el alma se me partía. Es autodestrucción, y lo peor es que estás arrastrando a Santiago contigo. Patricia se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. No sé qué hacer, mamá, susurró finalmente. No sé cómo parar. Me acerqué lentamente y me senté a su lado. A pesar del dolor, a pesar de la decepción, seguía siendo mi hija. La niña que sostuve en mis brazos el día que nació, en el Hospital de la Mujer, un caluroso día de mayo de 1984. Necesitas ayuda, Patricia. Ayuda profesional. Y necesitas alejarte de ese hombre y de cualquier situación que te esté destruyendo. Roberto dice que va a dejar a su esposa. Roberto te está mintiendo, la interrumpí con firmeza. Los hombres casados siempre dicen eso. Y aunque lo hiciera, ¿quieres construir tu felicidad sobre la destrucción de otra familia? ¿Eso es lo que quieres enseñarle a Santiago? Escuchamos unos pasos en las escaleras. Santiago apareció en la puerta, con el rostro aún marcado por las lágrimas. Ya se fue ese hombre, dijo con voz monótona. Lo vi salir corriendo a su coche. Patricia no pudo mirarlo a los ojos. Santiago, yo... No, mamá, la cortó él. Ya no quiero más disculpas. Llevo 6 meses escuchando tus promesas de que va a cambiar, de que fue la última vez. 6 meses mintiendo en la escuela cuando mis amigos preguntan por qué mi mamá llega tan tarde. 6 meses fingiendo que no escucho tus conversaciones telefónicas. Estoy cansado. Mi nieto, ese niño que apenas estaba dejando de serlo, hablaba con una madurez y un dolor que ningún adolescente debería conocer. Cuando papá te engañó, le dijiste que se fuera, continuó Santiago. Le dijiste que no ibas a permitir que nos faltara al respeto. Pero ahora tú estás haciendo lo mismo, mamá. Y lo peor es que lo haces en la casa de la abuela, la persona que más te ha apoyado. Patricia rompió en llanto. Perdóname, hijo. Por favor, perdóname. Santiago negó con la cabeza y se volteó hacia mí. Abuela, ¿puedo ir a dormir a tu cuarto esta noche? Claro que sí, mi vida, respondí, tragando el nudo en mi garganta. Esa noche, después de que Santiago finalmente se quedó dormido en mi cama, acurrucado como cuando era pequeño y tenía pesadillas, bajé a la cocina. El mole se había quemado en la estufa. La casa olía a comida arruinada, como todo lo demás ese día. Me senté en la mesa de madera donde tantas veces había compartido comidas con mi familia. En esa mesa, Héctor me pidió matrimonio hace 53 años. En esa mesa, Patricia sopló las velas de sus primeros cumpleaños. En esa mesa, celebramos el nacimiento de Santiago.
Y ahora, en esa misma mesa, me quebré. Lloré como no lo había hecho desde el funeral de Héctor. Lloré por mi hija perdida, por mi nieto robado de su inocencia, por la familia que se estaba desmoronando. Lloré por todas las señales que no vi, por todas las veces que preferí creer las mentiras, porque la verdad era demasiado dolorosa. Pero en medio de las lágrimas también encontré algo más: determinación. No iba a permitir que mi familia se destruyera. No iba a permitir que Santiago creciera pensando que este era el ejemplo de amor y respeto. Y no iba a permitir que Patricia siguiera cayendo en ese abismo de autodestrucción. A la mañana siguiente, mientras preparaba el desayuno, Patricia bajó con los ojos hinchados y el rostro pálido. «Buenos días, mamá», murmuró, evitando mi mirada. «Siéntate», dije, sirviendo café. «Tenemos que hablar». Patricia se sentó en silencio. Santiago estaba en la escuela. Estábamos solas por primera vez desde el día anterior. «Llamé al padre Miguel», comencé. «Él conoce a una psicóloga muy buena, la doctora Ana Flores, que trabaja con el DIF y tiene experiencia en crisis familiares y terapia individual. Tu primera cita es el viernes». Patricia abrió la boca para protestar, pero levanté la mano. «No es una sugerencia, Patricia. Es una condición para que sigas viviendo en esta casa. Vas a ir a terapia, vas a terminar completamente tu relación con ese hombre casado y vas a empezar a reconstruir tu relación con tu hijo. Mamá, no puedes obligarme a...» «Sí puedo», la interrumpí con firmeza. «Esta es mi casa. La compré con el sudor de mi trabajo como maestra y el de tu padre como mecánico. Y mientras vivas bajo este techo, vas a respetar ciertas reglas. Si no puedes hacerlo, eres libre de buscar otro lugar donde vivir». Patricia me miró con sorpresa. Nunca le había hablado así. «¿Me estás corriendo?» «Te estoy dando una elección», dije tomando su mano. «Puedes quedarte y trabajar en ser mejor persona, mejor madre, mejor mujer. O puedes irte y seguir con tu vida como está ahora. Pero no voy a permitir que destruyas a Santiago en el proceso. Roberto me necesita. Roberto necesita a su esposa y a sus hijos». La corté. «Y tú necesitas estar sola, descubrir quién eres realmente sin depender de la validación de un hombre. Cualquier hombre». Mis palabras flotaron en el aire de la cocina. Patricia miraba su taza de café como si quisiera encontrar las respuestas en el fondo. «Tengo miedo, mamá», confesó finalmente con voz quebrada. «Miedo de estar sola, miedo de enfrentar quién me he convertido». «Lo sé, mi vida», apreté su mano. «Y por eso no vas a estar sola. Yo estaré aquí, pero necesito que des el primer paso. Necesito que elijas sanar». Patricia lloró en silencio durante varios minutos. Cuando finalmente levantó la vista, vi un atisbo de la hija que conocía. «¿Y si no puedo? ¿Y si ya es muy tarde para cambiar?» «Nunca es tarde», dije con convicción. «Tu padre cambió. Yo perdoné. Nuestra familia ha sobrevivido cosas difíciles antes, pero necesitas querer hacerlo. Voy a intentarlo», susurró, «por Santiago y por mí». Ese fue el comienzo de un camino largo y doloroso. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones. Patricia cortó toda comunicación con Roberto Salinas, aunque el hombre insistió durante semanas, llamando al teléfono de la casa a horas inapropiadas hasta que tuve que bloquear el número. Santiago se mantenía distante con su madre, hablándole solo lo necesario, pasando más tiempo en su cuarto o ayudándome en la cocina. El viernes llegó la primera cita con la doctora Flores. Patricia salió de la sesión con los ojos rojos, pero con algo diferente en su expresión. Esperanza, quizás. No me contó nada de lo que hablaron, y yo respeté su privacidad. «¿Cómo te fue?», le pregunté cuando llegó a casa. «Difícil», respondió simplemente. «Pero la doctora es buena». Me hizo preguntas que nunca me había hecho yo misma. Durante las siguientes semanas, Patricia comenzó a cambiar. Pequeños cambios, casi imperceptibles al principio. Empezó a llegar más temprano del trabajo. Participaba en las cenas familiares. Preguntaba por la tarea de Santiago, pero la herida entre madre e hijo seguía fresca y profunda. Un sábado por la tarde, mientras yo limpiaba el patio trasero donde cultivaba mis hierbas aromáticas y chiles, escuché voces en la cocina. Patricia y Santiago estaban teniendo una conversación. «Necesito que hablemos, hijo», decía Patricia. «No tengo nada que hablar contigo», respondió Santiago con frialdad. «Por favor, solo
Solo escúchame 5 minutos. Hubo un silencio. No quería espiarlos, pero mis pies se negaban a moverse. La doctora Flores me está ayudando a entender muchas cosas, comenzó Patricia. Me hizo ver que después del divorcio me sentí rota, como si mi valor dependiera de que un hombre me quisiera. Y busqué ese valor en los lugares equivocados, con las personas equivocadas. ¿Y se suponía que yo no me iba a dar cuenta? La voz de Santiago temblaba. ¿Crees que no escuchaba cuando ese hombre llegaba? ¿Crees que no veía cómo cambiabas cuando él llamaba? Lo siento, Santiago. Siento muchísimo haberte expuesto a eso. Siento haber sido tan egoísta que no vi el daño que te estaba haciendo. Tú me enseñaste a respetar a las mujeres, dijo mi nieto con voz rota. Me dijiste que cuando tuviera novia, debía tratarla con dignidad, ser honesto, nunca mentir. ¿Y luego haces esto? ¿Te metes con un hombre casado? No tengo excusa, hijo. Lo que hice estuvo mal, profundamente mal. Y no solo le falté el respeto a esa familia, también te fallé a ti y a tu abuela. El silencio que siguió fue pesado. Decidí entrar, pensando que mi presencia podría aliviar la tensión. ¿Todo bien aquí?, pregunté, fingiendo naturalidad. Santiago tenía lágrimas en los ojos. Patricia también. Mamá me está pidiendo perdón, dijo Santiago mirándome. Pero no sé si puedo perdonarla, abuela. No sé si puedo olvidar lo que vi, lo que escuché. Me senté entre ambos en la mesa de la cocina. El perdón no es olvidar, mijo, dije suavemente. El perdón es decidir que el amor es más fuerte que el dolor, pero tampoco significa que todo vuelva a ser como antes. Las cosas cambian, las personas cambian, y tu mamá tiene que ganarse tu confianza de nuevo. Patricia asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Entiendo que necesites tiempo, Santiago, y voy a demostrarte con acciones, no con palabras, que puedo ser mejor. Mi nieto no respondió, pero tampoco se levantó de la mesa. Era un comienzo. Las semanas se convirtieron en meses. Octubre dio paso a noviembre, y las calles de Coyoacán se llenaron de ofrendas de Día de Muertos. Ese año, mientras arreglábamos nuestro altar familiar con fotos de Héctor, mis padres y otros seres queridos, sentí una presencia especial. «Abuela, ¿crees que el abuelo nos puede ver?», preguntó Santiago mientras colocaba cempasúchil alrededor de las fotografías. «Claro que sí, mi vida, y estoy segura de que está orgulloso del hombre en que te estás convirtiendo. Aunque esté enojado con mamá, el enojo no te hace menos buena persona, Santiago. Lo importante es qué haces con ese enojo. Tu abuelo también se enojaba, créeme, pero siempre encontraba la manera de convertir ese enojo en algo productivo». Patricia observaba desde la puerta, en silencio. En sus sesiones con la doctora Flores, había empezado a descubrir las raíces de sus comportamientos destructivos, la necesidad de validación externa, el miedo al abandono, la baja autoestima disfrazada de falsa seguridad. No era una excusa, pero era un comienzo para entender. Una noche de mediados de noviembre, después de la cena, Santiago hizo algo inesperado. Se acercó a su madre y le extendió su cuaderno de dibujo. «Hice esto en la clase de arte», dijo tímidamente. Patricia tomó el cuaderno y lo abrió. Era un retrato de nuestra familia. Héctor, que Santiago solo conoció de fotos y videos. Yo, Patricia y él mismo. Todos juntos, sonriendo. «Está hermoso, hijo». Patricia contuvo las lágrimas. «¿Puedo quedármelo?». Santiago asintió. La maestra de arte dijo que dibujara mi familia ideal. Y aunque las cosas están raras ahora, esta sigue siendo mi familia. No la perfecta, pero sí la mía. Esa noche, cuando ambos se fueron a dormir, me quedé en la cocina un rato más. Miré el reloj de pared, escuché el silencio de la casa y sentí por primera vez en meses que quizás, solo quizás, íbamos a estar bien. Pero la vida tiene una forma cruel de recordarnos que la sanación nunca es lineal. Una tarde de diciembre, mientras yo estaba en el mercado de Coyoacán comprando ingredientes para los tamales de Navidad, Patricia recibió una llamada en su trabajo. Era la esposa de Roberto Salinas. La mujer, María Elena, había descubierto finalmente el affair. Había encontrado mensajes en el teléfono de su esposo, algunos de meses atrás cuando la relación con Patricia aún existía. Furiosa y dolida, buscó a Patricia en el despacho. No estuve ahí, pero Santiago sí. Él había ido a visitar a su madre después de la escuela.
algo que había empezado a hacer ocasionalmente como parte de la reconstrucción de su relación. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré a ambos en la sala. Santiago estaba pálido. Patricia temblaba. «¿Qué pasó?», pregunté alarmada. «La esposa de Roberto fue al despacho», dijo Patricia con voz temblorosa. «Hizo una escena frente a todos. Me llamó cosas horribles. Y lo peor es que tenía razón. Todo lo que dijo era verdad». Santiago estaba ahí, agregó, mirando a su hijo con culpa. Escuchó todo. Mi nieto tenía la mirada perdida, como si estuviera en shock. Dijo que mamá era una roba maridos, susurró, que había destruido su familia, que sus hijos ahora lloraban todas las noches preguntando por qué papá ya no venía a casa. Me senté pesadamente en el sillón. El peso de las consecuencias se hacía cada vez más real. «¿Roberto dejó a su familia?», pregunté. Patricia negó con la cabeza. «No sé. María Elena dijo que lo corrió de la casa, que está pidiendo el divorcio. Todo está destruido por mi culpa». «No solo por tu culpa», dije con severidad. «Roberto es un hombre adulto que tomó sus propias decisiones. Pero sí, tienes responsabilidad en esto. Y ahora tienes que enfrentar las consecuencias». «La doctora Flores dice que necesito hacer reparaciones», dijo Patricia, «que parte de sanar es reconocer el daño que causé». «¿Qué tipo de reparaciones?». «Quiero escribirle una carta a María Elena». Patricia sacó un papel doblado de su bolso. «No para pedir perdón, porque sé que no lo merezco, sino para reconocer el daño, para decirle que asumo mi responsabilidad y para asegurarle que me he alejado completamente de Roberto». Leí la carta. Era honesta, humilde, sin excusas. Era el tipo de carta que cuesta el alma escribir. «¿Se la vas a enviar?», pregunté. «Si tú y Santiago creen que debo hacerlo». Santiago, que había estado en silencio, finalmente habló. «Hazlo, mamá. Esa señora merece saber que al menos reconoces lo que hiciste». Patricia envió la carta 2 días después. Nunca recibió respuesta, y probablemente nunca la recibiría. Pero no se trataba de obtener perdón de María Elena. Se trataba de que Patricia asumiera las consecuencias de sus actos. Diciembre avanzó con su habitual caos. Las posadas, las compras de Navidad, la preparación de las fiestas. Pero en nuestra casa había una quietud diferente. Era como si todos estuviéramos conteniendo el aliento, esperando ver si la frágil paz que habíamos construido resistiría. La situación en el trabajo de Patricia se volvió insostenible. Los rumores sobre el escándalo con Roberto circularon por todo el despacho. Algunos colegas la evitaban, otros le lanzaban miradas de juicio. 3 semanas después del incidente, Patricia llegó a casa a media tarde con una caja de cartón conteniendo sus pertenencias de oficina. «Me pidieron la renuncia», anunció sin emoción. «Dijeron que era mejor para todos que me fuera, que el ambiente laboral se había vuelto tóxico». «¿Te despidieron por el affair?», pregunté indignada. «¿Y Roberto qué? ¿Él también renunció?». Patricia rió con amargura. «Roberto es socio del despacho, mamá. Los socios no renuncian. Los socios sacrifican a las asociadas para proteger la reputación de la firma. Eso es injusto». «Es la realidad», dijo ella, dejando la caja en el suelo. «Y en cierto modo, lo merezco. No por el affair en sí, sino por hacerlo con un colega, por mezclar mi vida personal con el trabajo, por ser tan imprudente». Santiago bajó las escaleras al escuchar las voces. «¿Perdiste tu trabajo, mamá?». Patricia asintió, tratando de mantener la compostura. «Voy a buscar algo nuevo. Tengo buenos contactos, experiencia. Algo saldrá». Pero en sus ojos vi miedo. Miedo de no conseguir trabajo, miedo de no poder mantener a su hijo, miedo de depender completamente de mí a sus 43 años. Esa noche, después de que ambos se fueron a dormir, saqué mis estados de cuenta. Mi pensión como maestra era modesta, pero suficiente para cubrir los gastos básicos de la casa. Tenía algunos ahorros que Héctor y yo habíamos guardado para emergencias. Podíamos sobrevivir varios meses mientras Patricia buscaba empleo, pero más allá de la economía, me preocupaba el estado emocional de mi hija. La vi al borde del abismo muchas veces en esas semanas, despertándose en la madrugada, mirando el techo con expresión perdida, revisando compulsivamente su teléfono como si esperara que todo fuera una pesadilla de la que pudiera despertar.
La doctora Flores incrementó sus sesiones a 2 veces por semana. Patricia también comenzó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían experimentado crisis personales. Ahí conoció a Luz, una mujer de 50 años que había perdido todo: esposo, casa, trabajo, por una adicción al juego, y que ahora llevaba 3 años sobria y reconstruida. Luz me dijo algo que no puedo dejar de pensar. Me contó Patricia una tarde mientras tomábamos té en el patio. Me dijo: tocar fondo es horrible, pero también es el único lugar donde puedes empezar a construir algo sólido, porque finalmente no tienes más opción que ser honesta contigo misma. Es verdad, dije, podando mis plantas de romero. A veces necesitamos perderlo todo para encontrar lo que realmente importa. ¿Alguna vez tocaste fondo, mamá? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé en aquellos años cuando descubrí las infidelidades de Héctor, cuando lloraba en el baño para que Patricia no me viera, cuando consideré el divorcio pero lo descarté por miedo a la opinión social y a la inestabilidad económica. Sí, respondí honestamente. Cuando descubrí que tu padre me había sido infiel, sentí que mi mundo se desmoronaba. Me sentí fea, vieja, insuficiente. Cuestioné toda mi vida, todas mis decisiones. Y durante un tiempo consideré hacer cosas que no eran coherentes con quien yo era. Patricia me miraba intensamente. ¿Cómo qué? Como vengarme, admití. Había un maestro en la escuela, don Ernesto, que siempre fue muy amable conmigo. Él sabía por lo que estaba pasando, y por un momento, solo un momento, consideré corresponder a su interés. No porque lo quisiera, sino porque quería que tu padre sintiera lo que yo sentía. ¿Y qué te detuvo? Tu abuela Carmela. Sonreí al recordar a mi madre, que había muerto cuando Patricia era pequeña. Me dijo: Rosario, si te rebajas al nivel de quien te lastimó, pierdes 2 veces. Primero pierdes a esa persona y luego te pierdes a ti misma. Y tenía razón. Patricia se quedó en silencio, procesando mis palabras. Yo me perdí, mamá. En algún punto del camino dejé de ser yo. Dejé de ser la mujer que admiraba sus propios valores y me convertí en alguien que solo buscaba llenar un vacío. Pero te estás encontrando de nuevo, dije, tomando su mano. Y eso es lo que importa. Navidad llegó con una mezcla de emociones. No había mucho dinero para regalos elaborados, pero eso nos forzó a ser creativos. Patricia le hizo a Santiago un álbum de fotos documentando su vida desde bebé hasta la actualidad, cada foto acompañada de una carta explicando lo que sentía en ese momento, sus miedos, sus esperanzas, sus errores. Santiago lloró al ver el álbum. «Gracias, mamá», susurró, abrazándola por primera vez en meses con verdadero afecto. Yo les regalé algo que había guardado durante años: las recetas manuscritas de mi madre y mi abuela. Recetas de mole, tamales, pozole, pan de muerto, todas escritas en papel amarillento, con esa caligrafía elegante que ya nadie usaba. «Esto es nuestra historia», les dije mientras hojeábamos juntos el cuaderno desgastado. «Cada receta tiene una memoria, una lección. Y ahora les toca a ustedes seguir escribiendo nuestra historia familiar». En Año Nuevo, mientras los fuegos artificiales iluminaban el cielo de Coyoacán y los vecinos gritaban felicitaciones, los 3 nos abrazamos en el patio. No dijimos nada. No hacía falta. Enero trajo nuevos desafíos. Patricia tuvo varias entrevistas de trabajo, pero cada vez que mencionaba su salida del despacho anterior, las cosas se complicaban. El mundo legal en México es pequeño y los rumores viajan rápido. «Nadie quiere contratar a la mujer que tuvo un affair con un socio», dijo con frustración después de otra entrevista fallida. «Es como si llevara una letra escarlata en la frente. Quizás necesitas buscar en otros campos», sugerí. «Tienes experiencia legal, pero eso puede aplicarse a muchas áreas: recursos humanos, consultoría, docencia». «¿Docencia?», Patricia consideró la idea. «Como tú. No necesariamente en escuelas primarias», dije. «Podrías dar clases en universidades, cursos de capacitación para empresas, talleres de derechos laborales». La idea germinó en su mente. Una semana después, Patricia se inscribió en un diplomado de docencia universitaria y, para su sorpresa, descubrió que le apasionaba. «Es extraño», me contó una noche.
Durante años perseguí ser socia del despacho, trabajando hasta la madrugada, sacrificando tiempo con Santiago, estresándome hasta el límite. Y ahora que estoy aprendiendo a enseñar, me siento útil, como si finalmente estuviera haciendo algo que tiene significado real. En marzo, Patricia consiguió su primera oportunidad: dar un taller de 2 semanas sobre legislación laboral en una universidad privada. Era temporal, mal pagado, pero ella lo abordó con una pasión que no le había visto en años. Santiago y yo fuimos a su primera clase. Estudiantes, antes de comenzar quiero compartir algo con ustedes, inició Patricia de pie frente a 30 jóvenes. Yo llegué a este salón por un camino muy sinuoso. Cometí errores graves, personales y profesionales. Perdí un trabajo que me tomó 20 años construir. Y estoy aquí porque tuve que reinventarme a los 43 años. Los estudiantes la miraban con atención. Les cuento esto porque quiero que sepan que sus carreras no serán líneas rectas. Cometerán errores, algunas veces errores terribles, pero esos errores no tienen que definirlos para siempre. Pueden elegir aprender, cambiar, crecer. Esa es la lección más importante que puedo darles. Cuando salimos de la universidad, Santiago me miró con una sonrisa. Estuvo bien, ¿verdad, abuela? Estuvo perfecto, mijo. Tu mamá está encontrando su camino. Abril trajo lluvias inesperadas a la Ciudad de México. Las tardes se llenaban con el olor a tierra mojada y el sonido del agua golpeando el techo de lámina del patio. Era un sábado por la tarde cuando recibimos una visita inesperada. Alguien tocó la puerta. Abrí y me encontré frente a una mujer elegante de unos 45 años, con el cabello recogido en un moño perfecto y ojos que habían llorado mucho. «¿Señora Rosario Méndez?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla?» «Mi nombre es María Elena Salinas», dijo, y mi corazón se detuvo. Soy la esposa de Roberto». Patricia, que había escuchado desde la sala, apareció detrás de mí, pálida como un fantasma. «Señora Salinas, yo no vine a hacer un escándalo», la interrumpió María Elena, levantando una mano. «Vine porque necesitaba verte a los ojos. Necesitaba entender quién eras. Las invité a pasar, aunque cada instancia de mi ser quería proteger a Patricia de más dolor». Nos sentamos en la sala, un silencio incómodo llenando el espacio. «Recibí tu carta», comenzó María Elena, dirigiéndose a Patricia. «La leí al menos 20 veces. Estuve furiosa, luego triste, luego confundida. Entiendo». Patricia mantenía la voz firme aunque sus manos temblaban. «Y entiendo si viniste a decirme lo que ya sé, que lo que hice fue imperdonable. Vine porque mi terapeuta me sugirió que lo hiciera», admitió María Elena, «como parte de mi proceso de sanación, y porque en tu carta vi algo que no vi en mi esposo. Verdadero arrepentimiento». Patricia se limpió una lágrima que rodaba por su mejilla. «Eso no disculpa nada. No cambia el daño que te hice a ti y a tus hijos». «No, no lo cambia», acordó María Elena, «pero me ayuda a entender. Mi matrimonio con Roberto tenía problemas mucho antes de que tú aparecieras. Él tenía un patrón, ¿sabes? Tú no fuiste la primera, solo fuiste la primera que descubrí». La revelación cayó como una bomba. Patricia se quedó sin palabras. «Roberto me ha engañado durante años», continuó María Elena con voz más firme, «con secretarias, asociadas, hasta con una cliente. Yo siempre elegí mirar hacia otro lado porque tenía miedo de estar sola, de no poder mantener a mis hijos, de que la sociedad me juzgara como una mujer divorciada. Lo siento mucho», dije yo, sintiendo empatía por esta mujer que había sufrido lo mismo que yo décadas atrás. «No necesito tu lástima, señora», respondió María Elena. «Ya superé esa etapa. Ahora estoy tomando control de mi vida. Pedí el divorcio. Contraté a una abogada excelente. Y voy a asegurarme de que mis hijos y yo estemos bien». «Me alegra escuchar eso», dijo Patricia sinceramente. «De verdad. Y quiero que sepas que he estado en terapia, que he estado trabajando en entender por qué hice lo que hice». «¿Y por qué lo hiciste?», preguntó María Elena, mirándola directamente. No con enojo, con genuina curiosidad. Patricia respiró profundo. «Porque me sentía invisible, porque mi autoestima estaba en el piso después de mi propio divorcio, porque busqué validación en los lugares equivocados, y porque fui egoísta y no consideré el daño colateral de mis decisiones». María Elena asintió lentamente.
Yo también me sentí invisible durante años. La diferencia es que tú buscaste llenar ese vacío de forma destructiva y yo elegí sufrir en silencio. Ambas nos perdimos a nosotras mismas, solo que de formas diferentes. El silencio que siguió fue diferente, ya no hostil, sino contemplativo. No te voy a decir que te perdono, dijo finalmente María Elena, porque todavía no puedo, pero tampoco voy a seguir cargando con este odio. Me está consumiendo, y mis hijos no merecen ver a su madre convertirse en una persona amargada. Entiendo, Patricia asintió, y respeto eso. María Elena se levantó para irse. Antes de salir, se volteó hacia Patricia una última vez. Tu carta mencionaba que tenías un hijo adolescente. ¿Él sabe lo que pasó? Sí, respondió Patricia con dolor, y perdió el respeto por mí durante mucho tiempo. Todavía estamos reconstruyendo nuestra relación. Entonces, asegúrate de que aprenda de esto, dijo María Elena. Asegúrate de que entienda que los errores no te definen, pero las lecciones que sacas de ellos, sí. Cuando María Elena se fue, Patricia se derrumbó en el sofá, sollozando. Ella es una mujer increíble, dijo entre lágrimas. Y yo ayudé a destruir su familia. Pero ella va a estar bien, dije sentándome a su lado. Y tú también. Esto es parte del proceso, hija. Enfrentar las consecuencias, ver el rostro del dolor que causaste. No es fácil, pero es necesario. Esa noche, Santiago escuchó la historia de la visita. Su reacción me sorprendió. ¿Sabes qué, mamá?, dijo. Esa señora tiene razón. Los errores no te definen. Y creo que finalmente estás aprendiendo eso. Patricia lo miró con ojos llenos de esperanza. ¿Significa eso que...? Significa que confío en que estás cambiando de verdad, Santiago la interrumpió. No voy a olvidar lo que pasó, pero puedo empezar a perdonar. Y puedo empezar a ver a mi mamá otra vez, no solo a la persona que cometió esos errores. Patricia abrazó a su hijo, y esta vez, él no se apartó. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero significativos. Patricia consiguió un puesto fijo como profesora de Derecho en una universidad pública. No ganaba ni la mitad de lo que ganaba en el despacho, pero llegaba a casa sonriendo. Compartía historias de sus estudiantes, de las vidas que sentía que estaba tocando. Santiago comenzó a traer amigos a casa de nuevo. Durante meses había evitado hacerlo por vergüenza, pero ahora reían en la sala mientras yo les preparaba quesadillas y les contaba historias vergonzosas de Patricia cuando era niña. Yo seguía con mi rutina. Misa los domingos, el mercado los martes, cuidar mis plantas, preparar las recetas de mi madre. Pero había algo diferente en el ambiente de la casa. Era como si hubiéramos sobrevivido una tormenta y finalmente pudiéramos ver el sol. Una tarde de agosto, casi un año después de aquella terrible tarde de octubre, estábamos los tres preparando tamales en la cocina. Era una tradición que habíamos retomado. Cocinar juntos los fines de semana, enseñándole a Santiago las recetas familiares. Abuela, esta masa necesita más manteca, dijo Santiago, hundiendo sus manos en la mezcla. Ay, este niño ya se cree chef, bromeé, dándole un manotazo cariñoso. Patricia reía mientras untaba el relleno en las hojas de maíz. De repente, me miró con una expresión seria. Mamá, nunca te he agradecido realmente por lo que hiciste. ¿Qué cosa, mija? Por salvarme, por no rendirte conmigo, por obligarme a ver lo que no quería ver y a enfrentar lo que no quería enfrentar. Dejé de amasar y la miré a los ojos. Eso es lo que hacen las madres, Patricia. No nos rendimos. No importa qué tan oscuro se ponga el camino, seguimos caminando junto a nuestros hijos. ¿Incluso cuando ya no somos niños?, preguntó con voz quebrada. Especialmente entonces, respondí, porque los adultos nos perdemos de formas más peligrosas que los niños. Y necesitamos que alguien nos recuerde quiénes somos realmente. Santiago, que había estado escuchando en silencio, se limpió las manos y nos abrazó a ambas. Las quiero, dijo simplemente. A las dos, con errores y todo. Esa noche, después de que Santiago se fue a dormir y Patricia se quedó leyendo en la sala, me senté en el mismo lugar de la cocina donde me había derrumbado casi un año atrás. La misma mesa, la misma silla, la misma luz tenue de la lámpara. Pero esta vez no lloré. Pensé en mi hija, que había tocado fondo pero ahora estaba escalando de vuelta.
Pensé en mi nieto, que había sido forzado a madurar demasiado pronto, pero que estaba aprendiendo sobre resiliencia y perdón. Y pensé en mí, una mujer de 73 años que había descubierto que nunca es tarde para pelear por tu familia. Recordé las palabras que Patricia me dijo aquella tarde. Abuela, por favor no subas al cuarto. Y cómo, a pesar del ruego, yo subí. Porque a veces el amor verdadero significa caminar directamente hacia el dolor, sabiendo que es la única forma de llegar a la sanación. Lo que vi ese día me rompió el alma, pero ese mismo dolor me dio el valor para salvar a mi familia. Y mientras el reloj de pared marcaba la medianoche y la ciudad dormía afuera, yo me permití sonreír, porque habíamos sobrevivido. Estábamos rotos, sí, pero estábamos juntos, y juntos íbamos a estar bien.